Buenos días. Damos gracias al Señor por otro día que nos permite reunirnos a celebrar de su muerte y su resurrección. Vamos a 2 de Timoteo, versículo 1. Vamos a continuar con nuestra meditación en Timoteo. Ayer nuestro hermano Cristian nos hablaba del llamamiento de Pablo, y hoy vamos a leer otra porción de la palabra. Dice 2 de Timoteo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén, hermanos. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a compartir esta porción de la palabra. Me llama mucho la atención que en el primer versículo lo primero que dice Pablo es exhorto. Y la exhortación es un don, hermanos. La exhortación nosotros la hemos tomado, digamos, en esta parte del mundo como un regaño, como una, ¿cómo decir así? Como estar regañando o llamando la atención así fuertemente a alguien, pero en su connotación, la exhortación significa invitar, animar, ofrecer apoyo, alentar, advertir y consolar. Entonces esta palabra nosotros la hemos tomado en un sentido distinto de estar regañando, estar sí, pero la palabra exhortar es un don que el Señor nos regaló a algunos hermanos. Si me acompañan a Romanos 12, desde el versículo 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos que es un don que el Señor nos ha regalado. Cuando un hermano quiere exhortar a alguien, lo estás invitando, lo estás animando y lo estás llevando a que siga en el camino de Cristo. Claro, la palabra también nos dice que hay exhortaciones que son para que el hermano se vuelva de su mal andar. Pero todo eso, si el hermano lo está utilizando, esa exhortación, el hermano que está ejerciendo ese don, está en el Espíritu, está animando al hermano a que se vuelva al camino, no que se aleje o se aparte de los caminos del Señor. Entonces tenemos que estar muy atentos cuando alguien nos exhorta, nos está invitando, hermanos, a que volvamos al camino, a los caminos del Señor, porque podemos estar nosotros yendo por un camino que no es el de Cristo, que no es el del conocimiento de la verdad, y hay otro hermano que lo está viendo y nos exhorta, o sea, nos llama, nos invita a que volvamos a ese camino. Amén, hermanos. Vamos a ver unos ejemplos en Hechos, Hechos 15:34. Dice la palabra del Señor: mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Amén, hermanos. Aquí vemos que los dos apóstoles habían salido en el primer viaje, y Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, de José, porque el verdadero nombre de Bernabé es José, de José, y él lo llevó, y él en el camino se apartó, dijo: no, esto es muy fuerte para mí, no, realmente esto no es para mí. Entonces los dejó en la mitad del camino y se regresó. Ellos terminaron su viaje, fueron y dieron testimonio, comentaron lo que el Señor había hecho con las iglesias que había levantado, y iban a partir para el segundo viaje misionero. Y Bernabé le dice: bueno, yo me voy a llevar otra vez, llevemos a Juan Marcos. Y Pablo le dice: no, él ya botó la toalla, nos dejó en el camino, dejó el trabajo botado, no me parece bien que lo llevemos. Pero Bernabé dice: no, sería bueno que fuera. Y hay una discusión y se apartan. Más tarde, al transcurrir la palabra, después vemos la obra que el Señor hizo en Juan Marcos, que fue el que escribió el Evangelio de Marcos, y que Pablo termina llamándolo como mi hijo amado. Entonces vemos que Bernabé, o José, llamémoslo Bernabé, que es el nombre que le da la palabra, Bernabé le dio la segunda oportunidad a Marcos. Y vemos la obra que Dios hizo a través de Marcos. En otros pasajes también Pablo nos muestra que dice: y está conmigo, envíame a Marcos, que es útil para la obra. O sea, también a Pablo, Marcos le daba testimonio de que lo que hizo en ese momento Bernabé había sido bueno para él. Vemos que hay un hermano que utilizó de consolación. Veamos ahí en Hechos 4. Versículo 36. Entonces José, que se llamaba así realmente, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé tenía ese ministerio de consolación y de exhortación. Y qué bueno que entre nosotros haya ese ministerio, hermanos, porque muchas veces nosotros somos muy legalistas, muy dados digámoslo en este momento, por lo que acabamos de leer, a lo de Pablo, de que un hermano cogió y estaba caminando con nosotros, o nosotros mismos hemos pecado, y algunos hermanos: no, ya este hermano no, desechémoslo. Pero hay hermanos que tienden la mano a aquellos que están caídos y le dan sus manos, y vemos que pueden ser levantados y el Señor obrar en sus vidas también. El Señor dijo que le era necesario partir, y Él nos enviaría un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. Y ese consolador es el que cada rato que nosotros hemos pecado, nos redarguye nuestro pecado y nos anima a volver a Cristo, a volver al camino de Dios. Entonces, tenemos esos hermanos que son los que brindan la segunda oportunidad, y aún la tercera, la cuarta, porque el Señor dijo, le pregunta a Pedro al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y eso que Pedro ya se creería como muy espiritual. Ya le doy 7 veces la oportunidad para perdonar a nuestro hermano. Y el Señor le dice: no, 70 veces 7. Y no es 70 veces 7 en toda la vida, no. Es al día, hermanos.
Los hermanos que estudiaron ese versículo, los hermanos dicen que son 70 veces al día que un hermano nos ofenda, lo debemos perdonar. Porque esa es la misericordia y el amor de Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros delante de nuestro Señor? Yo creo sí, como 80 veces al día, hermanos. Y el Señor nos sigue perdonando. El Señor nos sigue guardando. Y entonces hay ese vínculo que hay entre los hermanos de consolación, de exhortación. Es muy bueno para los hermanos de la iglesia y para brindar la segunda oportunidad. Amén, hermanos. Veamos unos ejemplos de que Bernabé, ese era su ministerio. Veámoslos en Hechos 9, versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Aquí vemos otro ejemplo que Pablo se acaba de convertir y llega a Jerusalén a reunirse con los discípulos de Cristo, pero como ellos sabían que él era el que los perseguía y los buscaba para encarcelarlos y aún para matarlos, le tenían miedo. Pero el Señor utiliza aquí a Bernabé, que le había mostrado en el camino cómo él se había convertido, y va y lo toma la mano y lo trae a los discípulos, a los apóstoles, y les dice: no, mire, él conoció del Señor y empezó a trabajar a la obra del Señor. Denle la oportunidad que él pueda ejercer su ministerio. Entonces ahí vemos otra exhortación que Bernabé le hace, es que anima a los apóstoles para que le reciban y puedan mirar qué es lo que Pablo está haciendo. Amén. Veamos ahí más adelante en Hechos 14, 19. Hoy no hay calefacción. Hoy está frío. Entonces vinieron, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ayer nos compartía nuestro hermano Cristian del por qué Pablo fue llamado. Pablo dice que fue el primer pecador porque él era el que atacaba a la iglesia directamente de Cristo. Era el que tenía como más poder para atacar la iglesia de Cristo y a sus discípulos. Y Cristo lo llama y lo rescata de su pecado. Y siendo el peor enemigo que, digamos, lo tenía ahí en el momento humano, la iglesia, el Señor lo toma y lo utiliza como el apóstol. Un apóstol, y es el apóstol más grande, que escribió más cartas, más cartas en el Nuevo Testamento. Vemos el testimonio tan grande que el Señor puede hacer con un hombre pecador, a un gran discípulo, a un gran apóstol del Señor. Ese solo lo puede hacer Dios. Él vio la miseria de Pablo, como lo decía nuestro hermano ahorita. Él vio la miseria de Pablo, y esa miseria la convirtió para su gloria. Amén. Y Él puede ver nuestra miseria, porque todos somos miserables, hermanos.
pero esa miseria el Señor la puede convertir para su gloria y su honra. Y podemos ser fruto de su aflicción, como lo decíamos también. Amén. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, aquí vemos que la exhortación que nos habla la palabra no es de regaño, sino de animarnos, hermanos. Entonces, cuando el Señor nos exhorte, también no es para, claro, es para hacernos ver nuestro pecado. Porque nos están exhortando es porque estamos pecando, pero también es para animarnos y para consolarnos y que volvamos al camino. Amén. Volvamos al versículo 1 de Timoteo, de 1 de Timoteo. Leyendo este capítulo me llamó mucho la atención ante todo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Ante todo, hermanos, significa que nosotros, nuestra prioridad es primero acudir a Dios en oración. A cualquier cosa, situación que nosotros tengamos, que vayamos a hacer en la iglesia como secularmente, nosotros tenemos que acudir ante todo a Dios en nuestra oración. Nosotros, cuando vamos a comenzar una reunión aquí un domingo, nosotros primero le oramos al Señor para que Él nos guíe, para que Él lleve las alabanzas, para que Él lleve la palabra. Pero hacemos eso en nuestras vidas cotidianas, hermanos. Cuando vamos a empezar a hacer un trabajo, un negocio, comprar algunas cosas, ¿ponemos eso en las manos del Señor? No, nosotros por lo general iniciamos un negocio con nuestras fuerzas, con nuestra plata que tenemos en el bolsillo, con nuestra sabiduría. Y si el negocio no empieza a ir bien, ya empezamos como a pensar en el Señor. Pero tratamos de pedir prestado por un lado y por otro. Y ya cuando vemos que el negocio no se va a dar, ahí sí acudimos al Señor. Desafortunadamente nosotros tenemos, muchas veces lo hago yo, dejar de últimas al Señor, no acudir en todo al Señor. Y esa es nuestra prioridad. Pablo nos dice, ante todo, ante cualquier situación, lo primordial, antes que vaya a hacer algo, es la oración. Es cómo vamos a hacer las cosas, si el Señor está de acuerdo, si no está de acuerdo, si Él, su voluntad, o es por nuestras propias fuerzas, hermanos. La oración es tan fundamental que es a través de ella que se puede establecer el reino de Dios, la oración y la predicación. Porque si le oramos al Señor, el Señor va abriendo puertas, va delante de nosotros y va a establecer su reino aquí. Amén. Los ruegos. Los ruegos destaca el sentimiento de necesidad que debemos presentar a nuestro Dios. Un ruego es algo más que una petición. Un ruego es la necesidad y la incapacidad cuando nosotros vemos que ya no podemos. Que no podemos con nuestro pecado, que no podemos con nuestros familiares que no quieren conocer de Cristo, que no vemos ante las situaciones. Entonces nos toca estarle rogando y presentarle nuestros ruegos a Dios. Las oraciones. La oración es hablar con Dios, estar en comunión con Él. Tanto para bendecirlo, exaltarlo, glorificar su nombre, que es lo primordial, como nos enseña el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Eso es lo primero de nuestras oraciones, santificar su nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Darnos el pan, ya sé peticiones para nosotros. Pero sobre todo, la oración es para tener una comunicación directa con el Padre. Amén. Las peticiones. Cuando estamos necesitados de algo, nosotros acudimos a Él. Le podemos pedir por nosotros o por otras personas. Son situaciones que el Señor nos coloca ahí. Los ruegos son distintas a la oración y la oración es distinta a la petición. La petición ya es algo que nosotros necesitamos que Dios nos provea, que Dios nos dé, que necesitamos de Él, porque nosotros mismos no podemos suplirlas. Amén. Pero Dios no va a responder las oraciones, ni las peticiones, ni los ruegos por quien seamos nosotros, ni por quien las pida, hermanos. Las contesta si van conforme a su santa y preciosa voluntad, si están en sus designios. Porque nosotros le podemos pedir una casa, un carro, una beca, pero si eso no está entre los propósitos de Dios, si no está para su gloria, si no está para su reino, Él no lo va a hacer. Entonces, nuestras peticiones también tienen que ser conforme a la voluntad de Dios y que no se vayan a salir de su justicia, de su juicio, de su sabiduría, de su verdad. Tienen que todas estar centradas en Él. Amén, hermanos. Volvamos a 1 Timoteo. Primero antes a 1 de Juan. Perdón. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero tienen que ser conforme a su voluntad, hermanos. Nosotros podemos tener muchos muy buenos deseos de hacer cosas, aún para el Señor. Pero si no están en sus propósitos, el Señor nos las va a escuchar y nos va a dejar hacer las cosas en nuestras fuerzas. Ahora sí, 1 Timoteo 2:2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Señor nos dice que debemos estar pidiendo por nuestros gobernantes. En nuestro país hay presidentes, no hay reyes. Entonces nosotros tenemos que pedir por nuestros gobernantes, por el presidente, los gobernadores, nuestros alcaldes, para que ellos, los que el Señor coloca o coloque en estos días, sean temerosos de Dios. Si nuestros gobernantes son temerosos de Dios, la nación va a vivir en paz. Pero si van en contra de las cosas de Dios, vamos a estar en conflictos entre ciudadanos y sobre todo la iglesia con el gobierno. Muchas de las cosas que el gobierno de hoy en día van en contra de Dios. Pero nosotros podemos decir, pero es que Dios se olvidó de Colombia. No, hermanos, el Señor coloca presidentes, gobernadores. Él es el que los coloca y Él sabe por qué en este tiempo nos toca presidentes incrédulos que van en contra de Él, porque igual todo está en el propósito de Dios. Nosotros podemos votar por una hermana que está en estos días, pero si es la voluntad del Señor, Él la puede subir. Pero si no está en la voluntad del Señor y quiere colocar a alguien que vaya totalmente en contra de Él, también la puede colocar. Y tendrá un propósito para su iglesia, porque nosotros no nos regimos bajo el gobierno del hombre, sino de Dios. Amén. Y nuestro deber es orar por ellos, aunque no lo conozcan. Por ejemplo, hay un personaje que es totalmente en contra de Dios, que es ateo. Nosotros debemos orar para que él conozca de Dios, hermanos. El Señor también murió por él. Por todos, Él murió por todos. Entonces nuestro deber es orar por los gobernadores. Amén, hermanos.
en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros estamos orando por los incrédulos, por nuestros gobernantes, le estamos agradando al Señor, porque estamos haciendo su voluntad. Y para eso el Señor quiere una iglesia, para que interceda por todos los hombres. Amén. En el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por todos los hombres, hermanos. Nosotros oraríamos por los hermanos que ya conocieron del Señor, para que el Señor los siga afirmando. O aún por nuestra familia que no conoce al Señor, para que el Señor los traiga. Pero en nuestra lista de pronto hay algunos hombres que no colocaríamos para estar pidiéndole al Señor. Pero el Señor nos dice que por todos, como acaba de decir, así sean ateos, así vayan en contra del Señor. El Señor también quiere que oremos por ellos. Nuestro hermano Gino tenía un testimonio que había en la época de cuando él era más joven, había un tipo que era ex satanista, era satanista así radical, y el Señor lo colocó a orar por él. Y el hermano Gino, pero es que es totalmente, él sentía que el Señor le decía, ora por él, ora por él. En todas las peticiones él oraba por él, y él lo obedeció al Señor. Y con el paso del tiempo, a los años, salió la publicación que él se había convertido al Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama, por las personas que nosotros creemos que para nosotros es imposible, pero para Dios no. El Señor puede cambiar los corazones. Amén. El Señor puede restaurar personas que... Lo acabamos de ver con Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y lo levantó y lo llevó al Señor. Y es un apóstol que hoy en día estamos leyendo. Amén. Para la gloria del Señor. Isaías 43:11. El Señor nos dice, yo Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Amén, hermanos. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ezequiel 33:10, vamos a ver varios versículos. 33:10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor ya está llamando a los impíos, así como un día nos llamó. Nosotros creíamos que éramos tan pecadores que no merecíamos el perdón del Señor. Pero la sangre del Señor, la muerte del Señor y la resurrección del Señor tiene poder para salvarnos y darnos vida eterna. Hechos 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí estamos viendo que el Señor quiere que todos sean salvos, hermano, que todo hombre sea salvo, pero también nos dice la palabra que no todos van a creer, desafortunadamente para ellos. Dios quiere que todo hombre o mujer, sea rico o pobre, sea sano o sea enfermo, sea de autoridad o esté sometido bajo autoridad, sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda. Él murió por todos, hermanos. Y nosotros tenemos que tener ese pensamiento también, que nosotros debemos orar aún por todos. Amén. Volvamos a 1 Timoteo, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único consolador, el único que nos pudo ayudar, que nos pudo acercar al Padre, fue la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede mediar delante de nosotros. Porque cuando nosotros nos vamos a presentar delante sin Cristo, lo que vamos a recibir es juicio. Pero cuando estamos presentando lo que Cristo hizo en nosotros, la obra que hizo Cristo por nosotros, estamos acudiendo a la misericordia y la gracia de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el único mediador que tenemos entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Hebreos 7. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué precioso, hermanos, que en el Antiguo Testamento había un ciclo de los levitas, eran consagrados como sacerdotes, y ellos intercedían por el pueblo, pero llegaba su tiempo y ellos morían. Les tocaba nombrar otro sacerdote. Pero nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó y está vivo. Y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él es el único nombre en el que podemos ser salvos. Amén, hermanos. Hechos 4, 12. Creo que lo acabamos de leer, pero repitámoslo porque es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Primera de Juan. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén, hermanos.
Entonces, el único que podía ejercer el sacerdocio y el defendernos es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, volvamos, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué precioso que fue el Señor Jesús, que en su corazón allá en la eternidad le plació decirle al Padre: no, yo voy por ellos, por el hombre caído, y pago el pecado, para poderlos reconciliar contigo, Padre. Fue el amor del Señor y del Padre que hizo la obra perfecta. Porque nosotros, ¿cómo nos íbamos a presentar delante de Dios? No había cómo, hermanos. No hay hombre más santo, entre comillas, más justo, más noble, que pueda pagar el precio para ser salvo. Tenía que venir la mano de nuestro Señor Jesucristo, Dios, a hacerse hombre, para podernos reconciliar con Él. Amén. Veamos en Juan 10. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué precioso, porque el único que tenía o tiene ese poder para poner su vida, morir y volverla a tomar, resucitar, era nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchas veces escuchaba a algunos hermanos cuando comenzamos en los caminos del Señor que decían que, bueno, el Señor Jesucristo vino y se hizo hombre, pero igualmente era Dios. Pero Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él se despojó de su divinidad y se hizo hombre y vivió en la tierra como hombre. No es que en la tierra Él fuera Dios y fuera hombre, no, en la tierra Él era hombre y caminó como uno de nosotros, pero sin pecado. Él fue el único hombre aquí en la tierra que pudo vencer el pecado, que no fue tentado, que no fue engañado, que soportó la tentación, hermanos. Por eso es que Él es el único mediador, intercesor por nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades. Él como hombre sabe qué defectos, qué pecados, qué inclinaciones tenemos. Él las vivió y las soportó. Por eso Él puede interceder como hombre delante del Padre. Amén. Le damos gracias a Él porque sin Él estaríamos perdidos. Amén, hermanos. Volvamos a 1 Timoteo. Versículo 7.
Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí Pablo vuelve y reafirma su apostolado. Él vuelve y dice, yo fui puesto por Jesucristo. Él me llamó y me otorgó el privilegio de ser un ministro de la palabra, de ser un apóstol. Veámoslo en Hechos 18, la obra que está haciendo Pablo allí en Macedonia. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí podemos ver la exhortación, que la exhortación no era en sí de Pablo. La exhortación era dirigida por el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús le decía, tienes que compartir esto, y él le obedecía. Y él les hablaba aún a los judíos, ustedes no quisieron recibir al Señor Jesucristo, su sangre, su pecado de incredulidad estará sobre ustedes. Yo estoy limpio porque ya les prediqué, les compartí las buenas nuevas y ustedes no las creyeron. Amén, hermanos. Entonces, Pablo hacía lo que el Señor le estaba mandando. Estaba exhortando a los que le escuchaban para que siguieran el camino de la verdad. Volvamos a 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nosotros no podemos presentarnos delante del Señor si no nos hemos limpiado nuestras manos, si no nos hemos puesto delante del Señor en paz, porque el Señor dice, cuando te presentes al altar, si tienes algo contra tu hermano, ve y ponte en paz con él. Y ahí sí vienes y traes tu ofrenda. Igualmente, si nosotros vamos a orar al Señor y tenemos algo contra algún hermano, nuestras oraciones no van a ser escuchadas, hermanos. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor y en lo posible, si se puede, ponernos en paz con nuestros hermanos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Muchas veces, a veces no se puede por X o Y motivo, pero por lo menos nosotros debemos acudir y pedirle perdón al Señor de nuestro pecado, si nosotros fuimos los que ofendimos, o si mi hermano me ofendió, yo tengo algo en mi corazón todavía contra él. Pedirle perdón y ahí sí nuestras oraciones pueden ser oídas. Porque ¿cómo vamos a orar por alguien que esté en pecado, que esté apartado del Señor, si nuestro corazón está en pecado? Sería algo absurdo, hermanos. Primeramente, nosotros tenemos que limpiar nuestras manos, limpiar nuestro corazón. En el Antiguo Testamento,
Esa era una costumbre que los sacerdotes tenían, salir y levantar sus manos a orar. Veámoslo en Primera de Reyes, para tener como una ilustración de cuál era el levantar las manos santas. Primera de Reyes 8:21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Yahvé que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Yahvé en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Ese cántico lo estamos cantando hoy. No hay Dios como tú. Amén. No hay nadie como nuestro Dios. Éxodo 9:29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Yahvé, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Yahvé es la tierra. Aquí vemos que cuando Moisés estaba delante de Faraón, él podía salir con toda confianza y decir: yo voy a salir, voy a levantar mis manos a Yahvé, y dejarán de caer truenos, porque sabía que Dios le iba a responder la oración. Esas son las manos santas que el Señor quiere que levantemos, hermanos, un corazón limpio. Veamos en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. Amén, hermanos. Cuando nosotros estamos en pecado, nuestras oraciones no pasan del techo. Pero cuando nosotros nos hemos limpiado, el Señor nos escucha. Y si hacemos nuestras peticiones son conforme a su voluntad, Él las hará, hermanos. Amén. Filipenses 2:14. En las últimas 3 o 4 predicaciones que el Señor me ha permitido compartir, se me ha atravesado este versículo, o bien parecido. El Señor tenga misericordia de mí. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, nosotros debemos aprender a guardarnos. Debemos dejar de murmurar. El Señor nos lo está repitiendo, porque yo lo he leído y lo he podido compartir. Hay algo en nuestros corazones, algo que el Señor nos quiere recalcar. Si hay algo en nuestros corazones, pidámosle al Señor que nos limpie, que nos guarde, que guarde nuestros labios, que nos guarde nuestros pensamientos. La murmuración no es buena, hace daño. Hablar de uno o de otro hermano es dañino para el cuerpo. Primeramente estamos ofendiendo al Señor, porque Él murió por nuestro hermano, porque el Espíritu del Santo está en nuestro hermano. Directamente estamos atacando a Dios. El Señor nos ayude a ponernos en paz los unos con los otros, porque el enemigo es lo que viene. Nosotros somos una familia, un cuerpo, y eso es lo que el enemigo viene a destruir. Si no hay una enemidad, si no estamos en el mismo espíritu, nosotros no vamos a prevalecer. La obra del Señor puede seguir, pero nosotros no.
Guardémonos los unos a los otros, hermanos. Señor, nos ayude a caminar en pos de Él y a guardarnos. Este versículo siempre me ha llamado la atención. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros, en lugar de ser oscuridad, hermanos, tenemos que ser resplandecer, tenemos que mostrar a Cristo, tenemos que consolarnos, exhortarnos, pero en el Espíritu, en amor, no para destruir, sino para edificar. Si yo le digo a mi nieta o a mi hija, no haga esto porque va a tener una reprensión, yo no lo hago por castigarla, lo hago porque estás caminando mal y quiero que ya vuelva al camino, que ya ande bien, que esté bien conmigo. Cuando el Señor nos exhorta es para que nosotros miremos por dónde estamos caminando y volvamos a sus caminos. Él no nos exhorta o nos llamamos la exhortación, que lo entendemos más. No nos reprende para alejarnos, sino para que volvamos a sus caminos. Él nunca ha tomado a alguien para apartarlo. Él quiere que todos lleguemos a Él. Amén, hermanos. Tenemos que reflexionar, hermanos, sobre la importancia de la oración. Es una urgencia, es una prioridad en nuestras vidas. Que nuestra oración sea constante. Que la iglesia del Señor sea un pueblo conocido por su dependencia total en Él. Que nosotros no podamos hacer nada si no contamos con Él. Que cada vez que vayamos a hacer algo y el Señor no esté involucrado, el Señor lo derribe, lo tumbe, hermanos. Y así vamos aprendiendo que antes de empezar a salir de la casa tenemos que contar con Él. Anoche un testimonio de una hermana. Ella salió de la casa y sentía en su corazón algo, una angustia. Y ella oró al Señor, pero la angustia crecía y crecía más. Y llegó un momento que venían unos muchachos ahí y se atravesaron otros, y a los que se les atravesaron, a ellos los atracaron. El Señor guardó a nuestra hermana. Y el Señor, ¿cuántas cosas no nos ha librado, hermanos? Muchas veces nosotros no le oramos al Señor y nos pasan situaciones que no contábamos con ellas. Pero si salimos de la mano del Señor, el Señor va adelante, el Señor guardándonos. Que nuestra prioridad, nuestra urgencia antes de hacer cualquier cosa, sea acudir al Señor. Amén, hermanos. Señor Padre amado, tu santo y precioso nombre te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque toda la obra es tuya, Señor Jesús. Gracias porque tú moriste por todos nosotros, Señor, para perdonarnos, para reconciliarnos con el Padre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú aún colocas hermanos que nos exhorten, Señor, para que volvamos al camino, Señor, que nos animan, que nos guían otra vez hacia la verdad que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, guarda nuestros corazones. Si hay alguna cosa, Señor, en nuestro corazón que está impidiendo que tú crezcas en nosotros, Señor. Si hay algo que nosotros no vemos, Señor, enséñanoslo, Señor Jesús. No queremos, Señor, caminar a ciegas, Señor Jesús. Queremos caminar en tu luz, bendito Señor. Queremos caminar guiados de tu mano, Señor Jesús. Queremos hacer tu voluntad, Señor Jesús. Te queremos honrar, Señor Jesús. Te queremos glorificar, Señor. Sabemos que no hay otro Dios como tú, Señor. No lo hay ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor. Solo tú, Señor, nos amaste, Señor.
Solo tú nos guardas, nos cuidas, Señor. Nos levantas, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a caminar en pos de ti, en tu luz, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús.